¿Oyó el testimonio incontrovertido de este oficial? Señoría, entonces quiero que lo acuse de perjurio. En los pasillos de la justicia, donde la integridad y la imparcialidad deberían reinar supremas, existe una oscura realidad: la corrupción. Se supone que los jueces, venerados por su imparcialidad, son los pilares de la justicia. Sin embargo, algunos sucumben a la seducción del poder, la codicia y la influencia, abandonando su deber jurado. ¿Qué ocurre cuando los encargados de defender la ley olvidan que están siendo vigilados? Acompáñenos en este estremecedor mundo de jueces corruptos que olvidaron que estaban siendo grabados por una cámara. Michael Bachmann. Vestido con su toga judicial completa, el juez Bachmann fue captado en vídeo saliendo furioso de su sala para perseguir a una mujer. La mujer, Cassandra Jackson, fue condenada posteriormente a 3 días de cárcel, por lo que el juez Bachmann consideró un comportamiento irrespetuoso y perturbador. Este incidente acaparó la atención nacional y condujo a la dimisión del juez Bachmann de su cargo. Todo empezó un día aparentemente normal en Cincinnati, Ohio. La sala del tribunal bullía con los procedimientos habituales, mientras el juez Bachmann presidía un juicio. Pocos se imaginaban que, entre aquellos muros, estaba a punto de producirse un incidente espeluznante. La tensión en la sala era palpable a medida que avanzaba el juicio. De repente, un alboroto en el pasillo interrumpió el proceso. El sonido de los gritos desgarradores de una mujer llenó el aire, captando la atención de todos, incluido el juez Bachmann. Sin vacilar, el magistrado, aún ataviado con su toga judicial, salió de la sala con los ojos fijos en la fuente del alboroto. Los testigos observaron con incredulidad cómo corría por los pasillos, con una determinación evidente en cada zancada. La mujer, identificada posteriormente como Cassandra Jackson, acababa de recibir la devastadora noticia de que llevaba 30 minutos de retraso en la presentación de sus documentos judiciales. Abrumada por la frustración, dio rienda suelta a su ira, gritando a pleno pulmón. Pero poco podía imaginar que su arrebato desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiarían su vida para siempre. El juez Bachmann, impulsado por un sentimiento de autoridad y deber, persiguió a Cassandra con una determinación inquebrantable. Era como si hubiera asumido los papeles de alguacil, sheriff, juez y fiscal a la vez. La visión de un magistrado persiguiendo a una mujer en el pasillo era poco menos que surrealista. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el juez Bachmann alcanzó a Cassandra. Le ordenó que volviera a la sala, con una voz entre autoritaria e indignada. Cassandra, desconcertada y desorientada, obedeció, insegura de lo que le esperaba dentro. Nunca había visto a un juez comportarse de esta manera. Es como si hubiera decidido que tenía que ser el alguacil, el sheriff, el juez y el fiscal, todo en uno, para perseguir a alguien que los arrastraba de vuelta a la sala. Una vez dentro de la sala, el ambiente se volvió tenso. El juez Bachmann, todavía furioso, indicó a Cassandra que se sentara en el banquillo del jurado. Lo que ocurrió a continuación fue incomprensible. En un acto que conmocionó a todos los presentes, el juez Bachmann condenó a Cassandra a 3 días de cárcel, por lo que consideró un comportamiento irrespetuoso y perturbador. La sala se sumió en un silencio estupefacto ante la magnitud de la sentencia, pero Cassandra no estaba dispuesta a aceptar un castigo tan injusto sin luchar. Decidida a escapar de su destino, hizo un audaz intento de huir cuando llegaron los ayudantes del sheriff para escoltarla a la cárcel. El caos se desató cuando los funcionarios del tribunal se esforzaron por detenerla, pero sus esfuerzos encontraron resistencia. Fue necesario un grupo de agentes para someter finalmente a Cassandra, pero incluso entonces, ella continuó alborotando y luchando contra la injusticia que había sufrido. La escena no fue sino caótica, un marcado contraste con el orden y la imparcialidad que deberían prevalecer entre las paredes de un tribunal. La escandalosa mala gestión del caso de Cassandra puso de manifiesto la urgente necesidad de que el sistema judicial rinda cuentas y se comporte correctamente. Las acciones del juez Michael Bachmann no solo violaron los principios de la justicia, sino que también hicieron añicos la confianza que el público había depositado en el sistema judicial. Mientras Cassandra se sentaba en el estrado del jurado, la incredulidad y la rabia se apoderaron de ella. 3 días de cárcel por lo que ella creía una mera expresión de frustración. La sentencia parecía desproporcionada y en la sala reinaba un silencio tenso, solo roto por el sonido de los murmullos y los jadeos de los espectadores. Cuando se resistió a que la esposaran y suplicó al magistrado que le explicara por qué la encarcelaban, fue sometida por unos agentes, amenazada con el uso de una pistola eléctrica y finalmente sacada a rastras de la sala. El magistrado aumentó su condena a 10 días de cárcel. La noticia de la controvertida sentencia corrió como la pólvora, captando la atención de la comunidad local y más allá. La gente se indignó por el aparente abuso de poder
y la falta de empatía del juez Bachmann. Las redes sociales se llenaron de discusiones, los ciudadanos expresaron sus preocupaciones y exigieron justicia para Cassandra. 2 días después, la juez Kim Wilson Burke puso en libertad a Jackson. Burke ordenó retirar el cargo de desacato y el resto de la condena de 10 días de Jackson por causa justificada. Varios días después de eso, la opinión, dice Bachmann, fue informado de que el sentimiento general de los jueces del Tribunal de Causas Comunes era que debía ser despedido. Al final dimitió. Una junta disciplinaria determinó que Bachmann demostró una clara falta de paciencia y dignidad y socavó efectivamente la confianza del público en la imparcialidad del Poder Judicial, dice el dictamen. La junta también determinó que no se dio cuenta de lo inapropiado de sus acciones. Aunque Bachmann declaró que se arrepentía de haber abandonado la judicatura ese día, dice el dictamen, no expresó remordimiento alguno por el daño que le causó a la mujer, optando en cambio por centrarse en los efectos de su mala conducta sobre su propia carrera y sus finanzas. Erin O'Brien Otis. Entre las paredes de la sala de la juez Erin O'Brien Otis prevalecía una cultura de insensibilidad chocante. Se intercambiaban correos electrónicos, memes y bromas entre la juez Otis, su alguacil Bárbara Chávez y su secretaria Kelly Schaffer, lo que revelaba una preocupante falta de profesionalidad y respeto por los implicados en los casos. La investigación descubrió una serie de correos electrónicos ofensivos que se enviaban con regularidad. Estos correos contenían mensajes racistas, homófobos y obscenos, que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza profundamente preocupante de las conversaciones que estaban teniendo lugar. Se hizo evidente que nadie estaba fuera de los límites de la sala del juez Otis, ya que los miembros del jurado, los acusados, sus familias, los abogados e incluso los presidentes de los tribunales eran el blanco de los ataques. Un incidente particularmente impactante ocurrió durante la selección del jurado en septiembre de 2017. Un miembro del jurado reveló una condición médica que le causaba periodos incontrolables. En lugar de manejar la situación con empatía y profesionalismo, la alguacil del juez Otis, Bárbara Chávez, envió una foto ofensiva que contenía la palabra F inmediatamente después de que el miembro del jurado abandonara la sala del tribunal. Este comportamiento insensible e irrespetuoso es muy preocupante, ya que socava la integridad del sistema judicial. En otro caso, el del Estado contra John Allen, acusado de asesinato en primer grado, el alguacil envió fotos en las que comparaba al acusado y a su familia con personajes de películas de terror. Esta flagrante insensibilidad y burla del acusado y su familia es chocante y profundamente inapropiada. Está claro que las personas implicadas en estos intercambios no reconocieron la gravedad de los casos que estaban llevando. Es importante señalar que, aunque Bárbara Chávez inició muchos de los correos electrónicos de burla, la juez Otis no era inocente en este asunto. Hubo múltiples casos en los que participó activamente en los intercambios ofensivos, incluso solicitando memes específicos a su alguacil. Este nivel de participación de un juez, que se espera que mantenga los más altos estándares de profesionalismo e imparcialidad, es profundamente preocupante. Nadie estaba fuera de los límites. Erin Otis diría incluso porque en un momento tomaron estos memes, los imprimieron, los plastificaron y los colgaron en la pared. La investigación también reveló que estos memes y correos electrónicos ofensivos no solo se compartieron electrónicamente, sino que también se imprimieron, plastificaron y expusieron en las paredes de la división del juez. Esta exhibición de material ofensivo creó un ambiente tóxico y hostil en la sala. El taquígrafo llegó incluso a crear un libro del odio para documentar estos materiales ofensivos. Este comportamiento no solo es poco profesional, sino que también socava la confianza del público en el sistema judicial. Ante estas acusaciones, el juez Otis negó la existencia de un álbum de memes y correos electrónicos. Sin embargo, las pruebas presentadas por ABC15 son innegables. La investigación ha proporcionado una imagen clara de la cultura ofensiva que existía en la sala del juez Otis. No se puede subestimar el impacto de estos correos electrónicos, memes y chistes ofensivos. No solo perpetuaron un ambiente de trabajo tóxico, sino que también socavaron la confianza del público en la equidad e imparcialidad del sistema judicial. Las personas implicadas no reconocieron la gravedad de sus cargos ni la importancia de tratar a todas las personas con respeto y dignidad. Uno de los aspectos más preocupantes de la controversia sobre la juez Erin O'Brien Otis es la falta de rendición de cuentas por su comportamiento poco ético. A pesar de las abrumadoras pruebas presentadas, el sistema no responsabilizó a la juez Otis de sus actos, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso judicial. Tras 2 años de investigación, la Comisión de Conducta Judicial de Arizona desestimó la denuncia contra la juez Otis.
Su decisión, expuesta en un documento público, afirmaba que no había pruebas claras y convincentes de que la juez Otis hubiera iniciado ninguno de los memes y correos electrónicos ofensivos. Sin embargo, esta decisión no aborda las otras graves acusaciones formuladas contra ella, incluida la manipulación de las evaluaciones de rendimiento judicial y las interacciones inapropiadas con los acusados. La falta de transparencia en torno a la decisión de la comisión es profundamente preocupante. Sus actas no son públicas y se negaron a proporcionar más información sobre su razonamiento. Esta falta de transparencia socava la confianza del público en el sistema judicial y plantea dudas sobre la responsabilidad de los jueces. Es importante señalar que la dimisión de la juez Otis, en medio de la investigación judicial, agrava aún más la falta de rendición de cuentas. Al dimitir, se sustrajo efectivamente al escrutinio de la investigación, dejando muchas preguntas sin respuesta sobre sus acciones y las consecuencias a las que debería enfrentarse. Además, el hecho de que la juez Otis consiguiera un puesto en la Fiscalía del Condado de Maricopa, concretamente en la División de Casos Capitales, es muy preocupante. Esto plantea preocupaciones sobre el proceso de contratación dentro de la oficina del fiscal del condado y las normas éticas que defienden. Es alarmante que alguien con un historial de comportamiento poco ético esté ahora procesando a personas en casos de pena capital, donde hay mucho en juego. La desestimación de la denuncia y el posterior empleo del juez Otis en un puesto de alto nivel dentro de la oficina del fiscal del condado envía el mensaje de que el comportamiento poco ético puede quedar impune e incluso ser recompensado. Esta falta de responsabilidad socava la confianza del público en el sistema judicial y plantea dudas sobre la equidad e imparcialidad del proceso legal. No responsabilizar a la juez Otis de sus actos no solo perjudica a las personas directamente afectadas por su comportamiento poco ético, sino también al público en general. Erosiona la confianza en el sistema judicial y socava los principios de equidad e imparcialidad que son esenciales para su funcionamiento. La polémica de la juez Erin O'Brien Otis pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el sistema judicial. Es crucial que los jueces se atengan a las normas de conducta más estrictas y que existan mecanismos claros para abordar y rectificar los comportamientos poco éticos. Los ciudadanos merecen confiar en las personas que ocupan puestos de poder e influencia en el sistema judicial. Thomas Caulfield. El magistrado George Caulfield ha sido durante mucho tiempo una figura controvertida en Forest Hills. Su reputación le precede, ya que ha estado implicado en numerosos encuentros con individuos como George Justice, que se han encontrado en el lado equivocado de la ley. George Justice, una persona muy conocida en la comunidad, ha tenido múltiples encontronazos con la policía en Forest Hills. No es de extrañar que se haya cruzado con el magistrado Caulfield en varias ocasiones. De hecho, se ha pedido a Justice que abandone el tribunal del magistrado Caulfield en múltiples ocasiones, debido a su comportamiento perturbador y a su desprecio por las normas. El magistrado Caulfield, conocido por su firmeza, ha tenido que lidiar con individuos como George Justice, que parecen tener un don para buscarse problemas. Las repetidas comparecencias de Justice ante el tribunal han puesto a prueba la paciencia del magistrado Caulfield, lo que ha dado lugar a una tensa relación entre ambos. La tensión entre el magistrado Caulfield y George Justice llegó a un punto de ebullición cuando Justice publicó un vídeo en las redes sociales que recogía una impactante interacción entre él y el agente de policía de Forest Hills. El vídeo, que desde entonces se ha hecho viral, muestra al magistrado Caulfield haciendo una inquietante sugerencia al agente: disparar a George Justice. Esta revelación ha conmocionado a la comunidad, ya que plantea serias dudas sobre el juicio del magistrado Caulfield y su idoneidad para el cargo. El video no solo expone la polémica relación entre el magistrado Caulfield y George Justice, sino que también pone de relieve la dinámica de poder en juego dentro del sistema judicial. Es importante señalar que las polémicas declaraciones del magistrado Caulfield en el video no fueron tomadas a la ligera por la comunidad. Las implicaciones de una declaración de este tipo son de gran alcance, ya que pone en tela de juicio la integridad y la profesionalidad de aquellos a quienes se ha confiado la defensa de la ley. En respuesta al vídeo, el magistrado Caulfield emitió un comunicado en el que reconocía lo inapropiado de sus comentarios y expresaba su profundo pesar por cualquier daño causado. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la comunidad exigía respuestas y responsabilidades. La publicación del vídeo que recoge las escandalosas declaraciones del magistrado George Caulfield ha tenido un profundo impacto en la comunidad, provocando indignación e incredulidad. La reacción del público a sus palabras ha sido rápida e implacable, ya que se enfrentan a las implicaciones de tal declaración viniendo de una persona en una posición de autoridad.
Las redes sociales se han inundado de comentarios que expresan rabia, decepción y pérdida de fe en el sistema judicial. Muchas personas han pedido la destitución inmediata del magistrado Caulfield, citando sus declaraciones como una clara violación de la confianza depositada en él para defender la ley con imparcialidad. Líderes comunitarios, activistas y organizaciones también se han unido al coro de voces que condenan el comportamiento del magistrado Caulfield. Han pedido una investigación exhaustiva del incidente y han exigido transparencia y responsabilidad a la Junta Disciplinaria del Poder Judicial. Se han celebrado protestas y manifestaciones a las puertas del tribunal en las que los ciudadanos han exigido justicia para George Justice y una reevaluación del sistema que permitió que se produjera tal comportamiento. La reacción del público ante el vídeo ha puesto de relieve los profundos problemas de dinámica de poder y responsabilidad del sistema judicial. Los medios de comunicación locales han cubierto ampliamente la controversia, amplificando la indignación del público y arrojando luz sobre las posibles consecuencias para el magistrado Caulfield. El papel de los medios de comunicación a la hora de exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder ha sido crucial para garantizar que este incidente no pase desapercibido ni quede sin respuesta. En respuesta al clamor público, los administradores de los tribunales han puesto en marcha una investigación exhaustiva del asunto. Se ha encargado al Consejo Disciplinario del Poder Judicial, responsable de supervisar la conducta de los magistrados, que determine el curso de acción apropiado. La comunidad espera ansiosamente el resultado de esta investigación, con la esperanza de una resolución justa y equitativa. Si se le declara culpable de mala conducta, el magistrado Caulfield podría enfrentarse a una serie de medidas disciplinarias. Estas pueden incluir reprimendas, suspensiones o, incluso, la destitución de su cargo de magistrado. La gravedad de las consecuencias dependerá de la evaluación que haga la Junta del incidente y del impacto que haya tenido en la confianza pública en el Poder Judicial. Es importante señalar que el proceso legal debe seguirse con diligencia para garantizar la equidad y la justicia para todas las partes implicadas. Es probable que la investigación incluya entrevistas con testigos, una revisión de la conducta anterior del magistrado Caulfield y un examen exhaustivo de las circunstancias que rodearon el incidente. El resultado de esta investigación tendrá implicaciones de gran alcance, no solo para el magistrado Caulfield, sino también para el sistema judicial en general. Servirá de precedente para la gestión de incidentes similares en el futuro y enviará un mensaje claro sobre lo que se espera de quienes ocupan puestos de autoridad. Lisa Gorczyca. El caso afectaba a 3 niños de 9, 10 y 13 años, cuyos padres estaban inmersos en un amargo divorcio. Los niños se vieron atrapados en medio de la agria separación de sus padres, con las emociones a flor de piel y una escalada de tensiones. La juez Lisa Gorczyca, conocida por su firmeza, fue designada para presidir el caso. Estaba decidida a garantizar una relación sana entre los niños y su padre, a pesar de la resistencia de estos. Sin embargo, sus métodos pronto se verían sometidos a escrutinio. En sus órdenes directas a los niños, la juez Gorczyca hizo hincapié en la importancia de fomentar el vínculo con su padre. Creía que el amor no se puede dictar, sino que hay que ganárselo. «Os ordeno que tengáis una relación sana con vuestro padre», declaró severamente. «Tu padre es un buen hombre que te quiere». A pesar de las claras instrucciones de la jueza, los niños se mantuvieron firmes en su negativa a relacionarse con su padre durante el tiempo de custodia programado. Este desafío sentó las bases para una serie de acontecimientos impactantes que se desarrollarían en la sala del tribunal. En un intento de coaccionar a los padres, la juez Gorczyca recurrió a una táctica de miedo que dejó a muchos atónitos. Amenazó a los niños con la posibilidad de pasar un tiempo en Children's Village, un centro de detención de menores. ¿Queréis celebrar vuestros cumpleaños en Children's Village?, preguntó, tratando de infundir miedo en los niños. ¿Os gusta ir al baño delante de la gente? Tu cama es blanda y cómoda en casa. ¿Queréis celebrar vuestros cumpleaños en la aldea de los niños? ¿Te gusta ir al baño delante de la gente? Sin embargo, a pesar de las severas advertencias del juez, la táctica del miedo no surtió el efecto deseado. Los niños se negaron rotundamente a cumplir las órdenes del tribunal. Esto llevó al juez Gorczyca a tomar una medida drástica, señalando a los 2 hijos mayores por haber sufrido supuestamente un lavado de cerebro por parte de su madre y no tener relación con su padre. En un momento impactante que dejó a muchos incrédulos, la juez Gorczyca comparó la situación de los niños con la del famoso líder de la secta, Charles Manson. Les instó a embarcarse en un programa de investigación sobre Manson y la secta que había formado. Esta inesperada referencia a Manson y su secta añadió una escalofriante capa de complejidad a un caso ya de por sí polémico.
A pesar de la firme postura del juez y de sus mordaces acusaciones, el hijo mayor habló valientemente en defensa de sus actos. Aunque expresó su remordimiento por cualquier falta percibida, se negó a disculparse por no haber hablado con su padre. Alegó razones personales para su decisión, afirmando que era una cuestión de supervivencia. Sin embargo, la alegación de violencia contra el padre quedó sin fundamento. En respuesta a la declaración del niño, la frustración del juez Gorsica alcanzó su punto álgido. Declaró a ambos niños en desacato directo al tribunal, calificándolos de jóvenes desafiantes y despectivos que habían desafiado una orden judicial directa. Este fallo causó conmoción en la sala, ya que muchos cuestionaron la proporcionalidad del castigo. Fiel a su palabra, la juez Gorsica no iba de farol con lo de enviar a los niños a un centro de detención de menores. Ordenó que vivieran en la aldea de los niños, sin que su madre pudiera visitarlos y sin que nadie de su familia pudiera verlos. La juez dejó claro que permanecerían en Children's Village hasta que estuvieran preparados para comer y cenar con su padre, haciendo hincapié en la necesidad de que se convirtieran en seres humanos normales. Esta orden significaba que permanecerían allí hasta que se graduaran en el instituto. Los tres hermanos pasaron un total de 17 días en un centro de detención de menores, un periodo que captó la atención de los medios de comunicación y desató la indignación pública. La controvertida sentencia suscitó dudas sobre los límites del poder judicial y las posibles repercusiones en el bienestar de los menores. Sin embargo, después de que el caso recibiera una importante cobertura mediática y el escrutinio público, la juez Gorsica revocó finalmente su decisión. Los niños fueron colocados en un campamento de verano local, donde ambos padres podían visitarlos, lo que proporcionó un entorno más equilibrado y menos punitivo. Los impactantes acontecimientos que se produjeron en este polémico caso de divorcio no pasaron desapercibidos. La Comisión de Titularidad Judicial, responsable de supervisar la conducta de los jueces, emitió una queja ética de 2 cargos contra la juez Gorsica. La acusaban de no haber actuado de forma paciente, digna y cortés. La posterior audiencia disciplinaria arrojaría más luz sobre las acciones de la juez y sus consecuencias. En el dramático enfrentamiento que siguió a los impactantes acontecimientos del caso de la custodia de los hijos, las emociones estaban a flor de piel, ya que el destino de los niños pendía de un hilo. La sala se llenó de tensión cuando la juez Lisa Gorsica se enfrentó al escrutinio por su gestión de la situación. A medida que se desarrollaba el proceso, el hijo mayor, que había sido tachado de desafiante y despectivo, subió al estrado para defender sus acciones. Con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, expresó sus disculpas por cualquier falta percibida, pero se mantuvo firme en su negativa a disculparse por no hablar con su padre. Explicó apasionadamente que tenía razones válidas para su decisión, citando su propia supervivencia como fuerza motriz. Sin embargo, la juez se mantuvo firme en su postura. La juez Gorsica, visiblemente frustrada, declaró a los niños en desacato directo al tribunal, haciendo hincapié en su desafío a una orden judicial directa. Este fallo dejó a muchos en la sala sorprendidos y desconcertados, ya que parecía ignorar la complejidad de la situación y el bienestar emocional de los niños. Fiel a su palabra, la juez Gorsica estaba decidida a cumplir su amenaza de enviar a los niños a un centro de detención de menores. Ordenó que vivieran en Children's Village, una decisión que dejó devastada a su madre y le prohibió visitarlos. La jueza incluso amplió las restricciones para prohibir las visitas de cualquier familiar de la madre. La sentencia suscitó la indignación generalizada de la opinión pública y el escrutinio de los medios de comunicación. Muchos cuestionaron la idoneidad de un castigo tan severo para unos niños que expresaban sus propios temores y preocupaciones. El caso se convirtió en un pararrayos para los debates en torno al poder del poder judicial y el impacto potencial en el bienestar mental y emocional de los niños. Los tres hermanos pasaron un total de 17 días en un centro de detención de menores, una experiencia que sin duda dejó un impacto duradero en sus vidas. La controvertida sentencia desencadenó una oleada de apoyo público a los niños y a su madre, y numerosos grupos de defensa y ciudadanos preocupados se unieron en torno a ellos. A medida que se intensificaba la atención de los medios de comunicación, la juez se vio sometida a una presión cada vez mayor para que reconsiderara su decisión. Finalmente, la juez Gorsica revocó su decisión, reconociendo el clamor público y la necesidad de un enfoque más equilibrado. Los niños fueron colocados en un campamento de verano local, donde ambos padres podían visitarlos, lo que permitió un entorno menos restrictivo y la oportunidad de sanar y reconciliarse. Las repercusiones de este caso fueron mucho más allá de la sala del tribunal. La Comisión de Titularidad Judicial, responsable de supervisar la conducta de los jueces, tomó nota de la controversia en torno a las acciones del juez Gorsica.
la acusaron de no haber actuado de forma paciente, digna y cortés. Durante la audiencia disciplinaria, la juez Gorsica se mantuvo firme en sus acciones, defendiendo sus intenciones y las difíciles decisiones que había tomado. Expresó su convencimiento de que las posibles consecuencias del incumplimiento de las órdenes judiciales se habían explicado claramente a los niños. Sin embargo, el examinador se mostró consternado por su comportamiento desde el banquillo, destacando el tono de voz elevado, el sarcasmo, los comentarios denigrantes e incluso las risas dirigidas a los niños. El examinador se preguntó cómo tales acciones podían considerarse otra cosa que un intento de aterrorizar a los jóvenes. En última instancia, la Comisión de Permanencia en el Cargo determinó que el juez Gorsica había actuado de forma inapropiada y pidió su censura pública y suspensión. Sin embargo, el juez recurrió el caso, que llegó al Tribunal Supremo de Michigan. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el tribunal determinó que la amonestación pública era suficiente y anuló la suspensión. La batalla por la custodia entre los padres siguió sin resolverse durante más de 8 años. El caso de Lisa Gorsica y la controvertida gestión de la disputa por la custodia de los hijos quedarían grabados para siempre en los anales de la historia de los tribunales de familia, sirviendo como un duro recordatorio de las complejidades y los retos a los que se enfrentan los implicados en procedimientos tan emocionalmente cargados. James Combery. Al entrar en la sala del Tribunal de Newark, Nueva Jersey, las tensiones ya están a flor de piel en la vista de divorcio, supervisada por el juez James Combery. A un lado de la sala está Benjamin Taylor, acompañado por su abogada, Yvette Ramos Álvarez. En el otro lado está la que pronto será ex mujer de Taylor, ansiosa por determinar los ingresos anuales totales de Taylor. Para apoyar su caso, la señora Kolsky, abogada de la esposa, solicita una copia de la declaración de ingresos de Taylor en la Seguridad Social. Sin embargo, cuando todo lo demás en la audiencia se ha completado, se hace evidente que Taylor no tiene el documento solicitado. Afirma que recibe todos los años sus ingresos de la Seguridad Social, pero confiesa que tira los extractos. El juez Combery, escéptico ante la explicación de Taylor, la descarta como una mera historia de «el perro se comió mis deberes». En un intento de demostrar su punto de vista, el juez inicia un rápido sondeo en la sala, esperando que todo el mundo entienda que los extractos de ingresos de la Seguridad Social se envían a los domicilios de las personas todos los años. Sin embargo, la abogada Álvarez discrepa, basándose en su propia experiencia. Revela que no ha recibido su declaración de la Seguridad Social en los últimos 3 años, a pesar de que se la enviaron a casa hace 4 años. Esta contradicción deja la sala en un ambiente tenso, con el juez Combery a punto de hacer una declaración de la que pronto se arrepentirá. Y entonces, en un giro chocante de los acontecimientos, el juez Combery pregunta a Álvarez: «Bueno, ¿cuándo se convirtió en extranjera ilegal? Bueno, ¿cuándo se convirtió en un extranjero ilegal?» La sala se queda en silencio, mientras Álvarez, sorprendida por el comentario racista del juez, asimila el peso de sus palabras. No solo es de ascendencia hispana, sino que además ostenta el prestigioso título de expresidenta del Colegio de Abogados Hispanos de Nueva Jersey. El juez Combery intenta dar marcha atrás, dándose cuenta de la gravedad de su declaración, pero Álvarez no está dispuesta a aceptar una disculpa a medias. Rápidamente se adelanta y sale de la sala, dejando tras de sí un incómodo silencio que perdura en el aire. «Señor juez, yo diría que ha sido un comentario totalmente inapropiado. No era mi intención. Escúcheme». 10 minutos después, Álvarez vuelve a la sala y el juez Combery le ofrece una disculpa formal. Sin embargo, el daño ya está hecho. Álvarez, decidido a hacer frente a la mala conducta, presenta más tarde una denuncia contra el juez Combery, destacando su declaración racista. Esta denuncia, junto con otras quejas públicas, conduce a una reprimenda pública por parte del Tribunal Supremo de Nueva Jersey. Los acontecimientos que condujeron a la polémica declaración racista del juez James Combery han dejado un impacto duradero en la comunidad jurídica y en el público. Sirve como un duro recordatorio de la importancia de mantener la profesionalidad y el respeto dentro de la sala del tribunal. Siga con nosotros para profundizar en las consecuencias de este impactante incidente. Las consecuencias de las polémicas declaraciones racistas del juez James Combery conmocionaron a la comunidad jurídica y desencadenaron una serie de acontecimientos que tendrían consecuencias de gran alcance. Yvette Ramos Álvarez, la abogada a la que iba dirigido el comentario ofensivo del juez, no tardó en tomar cartas en el asunto. Álvarez, profundamente ofendida y decidida a hacer frente a la mala conducta, presentó una queja formal contra el juez Combery. Detalló el incidente,
destacando el comentario racista del juez y el impacto que tuvo en ella personal y profesionalmente. La denuncia fue un paso crucial para que el juez Convery rindiera cuentas de sus actos. La denuncia de mala conducta presentada por Álvarez no fue un incidente aislado. Se unió a un coro de quejas públicas contra el juez Convery, exponiendo aún más su conducta cuestionable y planteando dudas sobre su capacidad para defender la justicia imparcialmente. El clamor público se hizo más fuerte a medida que más personas compartían sus propias experiencias negativas con el juez. El Tribunal Supremo de Nueva Jersey, responsable de supervisar la conducta judicial, se tomó en serio estas quejas, puso en marcha una investigación exhaustiva sobre el comportamiento del juez Convery, examinando su historial y evaluando la gravedad de las acusaciones contra él. El tribunal reconoció la necesidad de transparencia y responsabilidad en el sistema judicial, especialmente cuando se trata de abordar cuestiones de racismo y discriminación. A medida que avanzaba la investigación, se intensificaba la demanda de justicia por parte de la opinión pública. Personas de todos los ámbitos, incluidos profesionales del derecho, activistas y líderes comunitarios, expresaron su preocupación y pidieron que se tomaran medidas apropiadas contra el juez Convery. El caso se convirtió en el centro de los debates sobre los prejuicios raciales en el sistema judicial y la importancia de dictar sentencias justas e imparciales. Finalmente, tras un examen exhaustivo de las pruebas y una cuidadosa consideración de las quejas, el Tribunal Supremo de Nueva Jersey emitió una amonestación pública contra el juez Convery. La amonestación sirvió como reconocimiento formal de la mala conducta del juez y un mensaje claro de que tal comportamiento no sería tolerado dentro del Poder Judicial. Las repercusiones de la polémica declaración del juez Convery se extendieron más allá de la sala del tribunal. Empañó su reputación y erosionó la confianza pública en el sistema judicial. El incidente puso de relieve la necesidad de educación y formación continuas para abordar los prejuicios implícitos y promover la igualdad en la profesión jurídica. En respuesta a la protesta pública, el Tribunal Supremo de Nueva Jersey adoptó medidas para evitar que se produjeran incidentes similares en el futuro. Introdujeron una formación obligatoria sobre diversidad y sensibilidad para los jueces y el personal de los tribunales, con el objetivo de fomentar un entorno más integrador y equitativo en el sistema judicial. La presentación de la denuncia por conducta indebida de Ivette Ramos Álvarez y la posterior amonestación pública del juez James Convery marcaron un punto de inflexión en la lucha contra la discriminación racial en el sistema judicial. En respuesta a la amonestación pública y a los debates más amplios que suscitó, el Tribunal Supremo de Nueva Jersey puso en marcha varias medidas para abordar los problemas subyacentes. Reconocieron la importancia de la diversidad y la representación dentro de la judicatura, y tomaron medidas para garantizar que los jueces reflejen las comunidades a las que sirven. Se hicieron esfuerzos para aumentar la contratación y la retención de jueces de orígenes subrepresentados, promoviendo un sistema judicial más inclusivo y equitativo. Además, el tribunal introdujo programas de formación obligatorios centrados en la sensibilidad cultural, los prejuicios implícitos y la lucha contra la discriminación. Estos programas tenían como objetivo educar a los jueces y al personal del tribunal sobre el impacto de sus palabras y acciones, fomentando un entorno más inclusivo y respetuoso dentro de la sala del tribunal. Al abordar directamente los prejuicios implícitos, el tribunal pretendía minimizar el riesgo de comportamiento discriminatorio y promover juicios justos e imparciales. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en cualquiera de las fichas que aparecen en tu pantalla.